¿Todos de pie? La Corte Penal Internacional está sesionando en calidad de organizadora de la audiencia final del certamen de simulación judicial de la Corte Penal Internacional, edición española. Buenos días a todos. Yo pido a la Court Officer que enuncie el caso. Muchas gracias, señora Presidente. La Corte está sesionando en la situación en los departamentos Caribe y Sur, República de Blenda, en el caso del fiscal contra Luis Ángel del Pozo. Certamen de simulación judicial de la Corte Penal Internacional 2012, edición española. Caso número ICC 0411-0311. Muchas gracias. Buenos días a todos. Deseo saludar a los equipos de la Fiscalía, de la Defensa, de los representantes legales de víctimas. También doy la bienvenida a los intérpretes, a los funcionarios de audiencia, a los funcionarios de seguridad que nos asisten en nuestra labor. Saludo también al público en la galería, a los representantes de los estados y a todos los participantes de ese certamen. Y también a quienes que están fuera de la Corte, pero nos acompañan a través de la Internet. La sala ha autorizado que se tomen fotografías mientras los equipos hagan sus presentaciones. Entonces, ruego ahora al oficial de audiencia que haga ingresar a la sala al fotógrafo. En cuanto se sacan las fotos, la sala, primero voy a presentar a los componentes de la sala. A mi izquierda, el juez Ania Salinas Cerda. A mi derecha, el juez Alejandro Kiss. Yo soy la jueza Silvia Steiner y voy a presidir esta audiencia. Ahora, en nombre de la sala, yo ruego a las partes y participantes que se presenten, comenzando por la Fiscalía. Señor fiscal, tenga bien presentar a los miembros de su equipo. Muchas gracias, señora presidenta. Mi nombre es Nicolás Acevedo y me acompaña Francisco Gómez, María José Chile, Valentina Bustamante y Néstor Morales. Gracias, señora. Gracias. Los representantes legales de las víctimas, por favor. Buenos días. La representación legal de las víctimas está conformada por mi colega María Victoria Romanuti y quien les habla, Silvana Corbalán. Gracias. Muchas gracias. El equipo de la defensa. Buenos días, honorable jueza Ania Salina, honorable juez Alejandro Kiss, honorable jueza Silvia Steiner. Los representantes de la defensa del día de hoy son los siguientes: Ángela Córdoba Carrera, Felipe Tenorio Obando, Andrea Castillo Guevara, Jonathan Riveros Tarazona y esa representante que les habla, María Alejandra Moreno Mantilla. Muchas gracias. La secretaría hoy está representada por el oficial de audiencia, la señora Viviana Becerra.
Si las fotografías ya fueron tomadas. Muchas gracias. La sala abordará ahora consecutivamente las cuestiones que forman la materia específica de la audiencia de hoy. En lo tocante al carácter público de esa audiencia, pido al oficial de audiencia que se sirva leer las cuestiones que serán objeto de debate en la presente audiencia. Oficial de audiencia, por favor. Muchas gracias, señora presidenta. Las cuestiones relativas a la agenda de la presente audiencia son las siguientes. Primero, concurrencia del elemento contextual de los crímenes de lesa humanidad consistente en la existencia de un ataque sistemático o generalizado contra la población civil en ejecución de una política de un Estado o una organización. A. Específicamente, en relación con el ataque contra la comunidad Glander el 10 de diciembre del 2010. B. Específicamente, en relación con el conjunto de la operación Armonía Social, que ha tenido lugar desde el 1 de enero del 2007 hasta el 30 de noviembre del 2011. C. Específicamente, en relación con la práctica por miembros del GRUCA de establecerse con menores de entre 12 y 17 años ofrecidas por sus familias. La sala desea recibir también observaciones sobre si la Corte podría tener jurisdicción sobre aquellos casos de menores de edad establecidas con miembros del Grupo del Caribe entre el 1 de julio del 2002 y el 1 de enero del 2007, y que con posterioridad a esta última fecha continúan permaneciendo con ellos en similares circunstancias. D. Considerando conjuntamente dos o más de los aspectos referidos en los subapartados 2A a 2C. 2. Concurrencia de los elementos específicos de los delitos de lesa humanidad de A. Traslado forzado, previsto en el artículo 7.1d del Estatuto de Roma. B. Violación, prostitución forzada, esclavitud forzada y violencia sexual, previsto en el artículo 7.1g del Estatuto de Roma. 3. Concurrencia de los requisitos para la existencia de un conflicto armado de carácter interno entre el GRUCA y el Grupo del Sur en los departamentos Sur y Caribe desde el 15 de diciembre del 2010 y hasta la fecha de inicio de la presente audiencia de audiencia de confirmación de cargos el 1 de marzo del 2012 y consecuencias para A. La calificación de dicho escenario de violencia en la consideración de las 2.000 muertes de miembros del GRUCA y del Grupo del Sur, acaecidas en el primer semestre del 2011 y que para finales de noviembre del 2011 ascienden a más de 3.500. B. El posible envío de unidades de las Fuerzas Armadas del Estado de Blenda a los departamentos Sur y Caribe para enfrentar dicha situación. 4. Concurrencia de los requisitos para la calificación jurídica de los hechos como alistamiento, reclutamiento y utilización de menores de 15 años, previsto en el artículo 8.2e7 del Estatuto de Roma. 5. Concurrencia de los requisitos exigidos por el artículo 25.3d del Estatuto de Roma para declarar la responsabilidad penal del señor Luis Ángel del Pozo conforme a esta disposición por los delitos que le imputa la Fiscalía. 6. No se abordará ninguna otra cuestión que no aparezca expresamente recogida en los puntos 1 a 5 de la agenda emitida en la presente decisión. Muchas gracias. Muchas gracias, señora oficial de audiencia. Ahora la sala da la palabra a la Fiscalía para que analice las cuestiones que figuran en el orden del día de esa audiencia. La sala recuerda a los
a las partes y participantes que tienen 28 minutos, máximo de 28 minutos para su presentación, y que los magistrados pueden interrumpir para poner cuestiones a cualquier momento. Eso no afectará el tiempo que las partes y participantes tienen para hacer sus presentaciones, y por lo tanto han que ser muy objetivos en sus respuestas. Yo paso entonces la palabra a la Fiscalía. Señor fiscal. Muchas gracias, señora presidenta, magistrada, magistrado, representantes de la defensa y representantes de las víctimas. Mi nombre es Nicolás Acevedo. Con la venia de su señoría, representando a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y por su intermedio, representando a los intereses de toda la humanidad, solicitamos que se confirmen los cargos en contra del señor Luis Ángel del Pozo, debido a que existen motivos fundados para creer que ésta ha contribuido, a partir del 1 de enero del año 2007, a la comisión de crímenes por parte de miembros del GRUCA con un propósito común, contribución que ha sido realizada de manera intencional y con conocimiento. Nuestra exposición se dividirá en dos partes. La primera, que estará a mi cargo, abordará la comisión de crímenes a los cuales contribuye el imputado. La segunda parte, que estará a cargo de mi colega Francisco Gómez, abordará la responsabilidad del imputado conforme al artículo 25, párrafo 3, letra D del Estatuto de Roma. El estándar exigido para la confirmación de cargos consiste en la existencia de prueba suficiente de que hay motivos fundados para creer que el imputado ha cometido los crímenes que se le imputan. Dicho estándar ha sido interpretado en las confirmaciones de cargos de Katanga y Gujolo-Tui del 30 de septiembre del año 2008 y de Jean-Pierre Bemba del 15 de junio del año 2009 como una línea clara de razonamiento que sustente las denuncias en contra del imputado, la cual debe determinarse evaluando la prueba en su conjunto. Comienzo entonces mi exposición, su señoría, señalando cuál será su estructura. Analizaré el primer elemento objetivo exigido para imputar responsabilidad, esto es, la existencia de crímenes cometidos por un grupo con un propósito común. Para esto, distinguiré dos grupos de ataques. En primer lugar, la comisión de crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de la operación Armonía Social. En segundo lugar, la comisión de crímenes de lesa humanidad y de guerra cometidos en la práctica de establecimiento con niñas y mujeres. En cuanto a la primera situación, crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de la operación Armonía Social. Su señoría, dichos crímenes se encuentran descritos para los efectos de la competencia de esta Corte en el artículo 7 del Estatuto de Roma en base a una estructura bipartita. Por un lado, se requiere un elemento de contexto constituido por un ataque generalizado o sistemático en contra de la población civil. Por otro lado, se deben desarrollar una serie de actos inhumanos establecidos en el artículo 7, párrafo primero del Estatuto de Roma. En este caso, el elemento de contexto está constituido por la operación Armonía Social, un plan de acción ideado por los jefes del GRUCA y del Grupo del Sur y dirigido a ejercer el control social sobre los departamentos Sur y Departamento Caribe, mediante estrictos códigos de conducta, a través de represalias que van desde la amenaza verbal, pasando por el escarmiento físico, la expulsión del territorio y finalmente terminando en la muerte. Este plan se llevó a cabo a partir del año 2007 y se tradujo en los múltiples actos de asesinato, de tortura y la obligación de 120.000 personas de abandonar el departamento Caribe. Uno de los episodios que grafica la crudeza de esta operación es el de la masacre contra la comunidad afroamericana Glander, una comunidad que estaba compuesta por 500 miembros, quienes fueron atacados por el hecho de residir en el departamento Caribe y oponerse al control de estos grupos. Existen motivos fundados para creer que dicha masacre fue planificada días antes, en una reunión sostenida en la hacienda facilitada por el imputado, el señor Luis Ángel del Pozo. Dicha masacre siguió el mismo patrón de escarmientos de la operación Armonía Social, si bien esta vez fueron llevados a cabo con mayor crudeza, ya que consta en los antecedentes que se buscaba aplicar una acción ejemplarizante,
que implicara una solución definitiva al problema de Glander y que no pudiera minar los efectos de la operación Armonía Social. Allí, su señoría, 20 representantes de la comunidad fueron objeto de una serie de vejámenes. Sus cuerpos fueron mutilados y fueron compelidos a realizar actos sexuales frente a amigos, frente a conocidos, frente a familiares, con el objeto de reforzar su humillación. Finalmente, su señoría, estos 20 representantes fueron asesinados y los 2 máximos representantes fueron decapitados. Su señoría, es reconocible entonces una línea de conducta que implica la comisión múltiple de actos, de traslado forzoso, de violación y de otros actos de violencia sexual en contra de la población civil, entendiendo por ella a un grupo de personas sin distinción de etnia, raza o sexo. Señor fiscal, un momento, por favor. Usted está explicando el elemento contextual de los crímenes de lesa humanidad. Le pediría que nos clarificara cuándo se crea este plan de ataque generalizado contra la población civil y cómo eso se enmarca dentro de la competencia de la Corte, por favor. Gracias por la pregunta, su señoría. Dicho plan fue planificado el año 2006 en la hacienda Miraflores por los jefes máximos del GRUCA y del Grupo del Caribe. Allí trazaron los lineamientos de este plan, que incluía un patrón de violencia progresiva, llevado a cabo en contra de la población civil del Departamento Caribe. Dicho plan comenzó a ejecutarse el año 2007, periodo en el cual inicia la competencia de esta Corte sobre el Estado de Blenda, conforme al artículo 11 del Estatuto de Roma y 126. Por lo tanto, señoría, dicho ataque y el periodo en el cual comprenden dichos actos queda comprendido dentro de la competencia de esta Corte. Con su venia continúo, señoría. Se trata de un ataque generalizado, puesto que, conforme a la definición del mismo, en la definición de confirmación de cargos de Katanga y Guyolochuy, se trata de un ataque masivo y a gran escala. Aquí, su señoría, estamos ante 3.800 personas asesinadas, más de 120.000 personas desplazadas y la generalidad de la población que se ve afectada por estos hechos. Este plan, su señoría, es sistemático, conforme a la definición del mismo establecido en la confirmación de cargos de Ruto Cosgay-Sank, como un patrón estandarizado de conducta. Aquí, su señoría, estamos ante un patrón de violencia progresivo, llevado a cabo por organizaciones altamente jerarquizadas, complejas, las cuales tienen un alto grado de control efectivo sobre sus subordinados, con una gran infiltración económica y política, y que responde a una política, el Plan de Control Armonía Social. Dicho plan busca la rentabilidad máxima de los negocios ilícitos del GRUCA a través de cualquier medio, lo que es importante, su señoría, ya que demuestra la existencia de un propósito común en la comisión de los crímenes. En conclusión, su señoría, y respecto a este primer ataque, estamos ante un ataque generalizado o sistemático en contra de la población civil conforme a la política de una organización, el GRUCA. Mi colega Francisco Gómez abordará posteriormente la responsabilidad del imputado en estos crímenes. En cuanto al segundo grupo de ataques, crímenes de lesa humanidad y de guerra cometidos en el marco de la práctica de establecimiento con menores. Su señoría, quisiera señalar que aquí estamos ante una práctica aberrante, llevada a cabo a partir del año 1995 y en virtud de la cual niñas desde los 12 años son ofrecidas a una organización criminal con el objeto de la gratificación sexual de sus miembros y la explotación doméstica de estas niñas y mujeres. Práctica que hoy, ante los ojos de la comunidad internacional, intenta ser camuflada bajo el rótulo de una práctica ancestral de arreglo de matrimonios. Su señoría, en virtud de esta práctica, miles de niñas son forzadas a realizar diversas labores, desde transportar armamento y municiones hasta la obligación de acceder a actos sexuales cuando los miembros de los grupos se les antojase. Regía para ellas una regla mortal, en virtud de la cual eran asesinadas implacablemente si osaban abandonar estos grupos. En primer lugar, su señoría, y respecto a esta segunda situación, se cometen crímenes de lesa humanidad en contra de la población civil, ya que esta práctica, con las características que la lleva a cabo el GRUCA, consiste en un ataque generalizado o sistemático en contra de la población civil, conforme a la política de una organización, llevado a cabo contra personas que no formaban parte del aparato organizado. Su señoría,
Se trata de un ataque sistemático, en razón de que se trata de una práctica regular, sostenida en el tiempo, conocida por la dirigencia del grupo, aprovechada por esta dirigencia, ya que le permitía facilitar la subordinación de sus miembros, al permitirse que estos miembros no tuvieran que satisfacer sus deseos en otros lugares ni pagar por este tipo de servicios. Además, su señoría le entregaba a cada uno de los miembros de los grupos una persona sobre la cual ejercer su dominación absoluta, lo cual facilitaba la subordinación de estos miembros. Todo lo anterior, su señoría, demuestra una política implícita o de facto, conforme a las definiciones jurisprudenciales establecidas en las confirmaciones de cargos de Calixte Barushimana y de Ruto Kosgei-Sang, además de las definiciones doctrinales de Kai ambos. Esta política, su señoría, no debe ser adoptada formalmente ni expresarse verbalmente, como lo han señalado los tribunales penales especiales, como lo es el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, en el caso Tadic y Blaskic, y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, en el caso Bagilishema. Finalmente, su señoría, y por qué no decirlo, esta práctica constituye una forma de perpetuar el control social sobre la familia del Departamento Caribe. En conclusión, su señoría, y en virtud del artículo 7 del Estatuto de Roma, se cometen crímenes de lesa humanidad en contra de estas niñas y mujeres, ya que estamos ante un ataque generalizado o sistemático que involucra la comisión de actos de violación, esclavitud sexual y prostitución forzada en contra de las niñas y mujeres del Departamento Caribe. En segundo lugar, su señoría, y respecto a esta segunda situación, se cometen crímenes de guerra en contra de las niñas y mujeres, en contra de las menores, ya que existe, tal como lo exige el artículo 8, párrafo segundo, letra F, para la aplicación de su letra E, un conflicto armado sin carácter internacional entre dos grupos armados y organizados, el GRUCA y el Grupo del Sur, desde diciembre del año 2010. Se trata de grupos armados, ya que consta de los antecedentes que dichos grupos se dedicaban al tráfico de armas y obligaban a menores a transportar armamento a lugares específicamente señalados, y se trata de grupos organizados, con una estructura que tenía un alto grado de control efectivo sobre sus subordinados. Se cumple con los elementos de los crímenes para esta conducta, ya que estamos ante un conflicto intenso y prolongado. Intenso, ya que la misma Policía Nacional Especializada de Blenda ha caracterizado esta situación como inmanejable, fuera de control. Estamos ante una situación prolongada, ya que ha durado más de 12 meses, teniendo en consideración que la primera sentencia condenatoria de esta Corte, ante el señor Lubanga Dilo, ha señalado que puede existir un conflicto armado interno cuando éste ha durado 3 meses. En el marco de este conflicto, se incurre en la conducta de utilizar a menores de 15 años para la participación activa en las hostilidades, establecida en el artículo 8, párrafo segundo, letra E número 7. En el entorno de coacción en que se encuentran estas menores, ellas son forzadas a transportar armamento y municiones a lugares específicamente señalados por los grupos. Esta misma Corte, en la sentencia condenatoria de Lubanga Dilo, ha señalado que se constituye este crimen cuando existe un apoyo del menor en actividades relacionadas con el combate, aun cuando no se presten en el escenario de hostilidades. Su señoría, cuando éstas traigan un riesgo consecuencial para los menores. En este caso, el riesgo consiste en el peligro que supone para estas menores el transportar este tipo de objeto, armamento y municiones, a lugares calificados por el GRUCA como seguros, lo que permite inferir que la generalidad del territorio era calificada como insegura. Dicho crimen es realizado de manera funcional, con una relación funcional al conflicto armado, en contra de personas protegidas, y se cumple con los elementos subjetivos de este crimen, ya que el autor debe haber sabido o debe haber debido saber que las menores tenían menos de 15 años. En conclusión, su señoría, y respecto a los hechos ocurridos en la República de Blenda a partir del 1 de enero del año 2007, nos encontramos ante los crímenes de más grave trascendencia internacional, debido a la comisión de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, conforme al artículo 7 y artículo 8 del Estatuto de Roma. Mi colega, a continuación, precisará cómo el imputado, el señor Luis Ángel del Pozo, ha contribuido de manera intencional y con conocimiento al actuar criminal de esta organización.
Muchas gracias, su señoría. Magistradas, magistrados, buenos días. Mi nombre es Francisco Gómez y expondré cómo es que hay prueba suficiente de que existen motivos fundados para creer que el señor Luis Ángel del Pozo, imputado en la causa, contribuyó a los crímenes señalados en la primera parte de la exposición de la Fiscalía de manera intencional y con conocimiento en virtud del artículo 25, párrafo tercero, letra D del Estatuto de Roma. Serán 3 los hechos realizados por el imputado y en torno a los cuales girará la presentación de la Fiscalía, pero que en su conjunto constituyen la contribución que realiza. En primer lugar, contrató servicios de seguridad ofrecidos por el GRUCA. En segundo lugar, facilitó su hacienda, La Perla, para que se realizase allí una reunión de la más alta jerarquía de la organización, en donde se abordó una problemática que surgió en el marco de la operación Armonía Social. En tercer lugar, el señor Luis Ángel del Pozo planificó, coordinó y ejecutó una campaña mediática en Bandania en donde veló por los intereses del GRUCA. Antes de continuar, debemos establecer los criterios que esta Corte ha establecido para interpretar el artículo 25, párrafo tercero, letra D del Estatuto de Roma. Por un lado, las resoluciones de confirmación de cargos de Lubanga, de Katanga y Guyolochuy, de Jean-Pierre Bemba, y en la sentencia definitiva de Lubanga se señaló que la contribución y la prueba presentada a su respecto deberá ser evaluada en su conjunto. Por otro lado, y respecto de la interpretación de la responsabilidad del artículo 25, párrafo tercero, letra D del Estatuto de Roma, las resoluciones de confirmación de cargos de Baruchimana y de Joshua Arapsang señalan que esta es una responsabilidad de tipo residual. Asimismo, y respecto de la entidad de la contribución objetiva del artículo 25, párrafo tercero, letra D del Estatuto de Roma, se señala que esta, por una parte, puede ser, según la resolución de Calixte Baruchimana, a lo menos significativa. Y por otra parte, se ha señalado en la resolución contra Ruto Kosgei y Sang que esta contribución puede ser de cualquier tipo en la medida en que contribuya a los crímenes cometidos por un grupo de personas con una finalidad común. Esta Fiscalía considera de que en este caso los hechos del imputado cumplen ambos requisitos y aportará prueba concreta y tangible que así lo demuestra. Pasaremos pues a analizar los hechos realizados por el imputado y que en su conjunto constituyen la contribución que realiza. En primer lugar, contrató servicios de seguridad ofrecidos por el GRUCA. Perdón, señor abogado, yo tengo una pregunta, porque a ver si entiendo bien el caso que la Fiscalía nos quiere presentar a los jueces. Usted está diciendo de parte de la Fiscalía que porque una persona prestó una casa para que se realizara una reunión unos días antes de que existiera un ataque, y porque en esa reunión se discutió y se decidió que los que la integraban querían, en contra de la población de Glándar, hacer una acción ejemplarizante, el dueño de la casa tiene que responder por todos los delitos que ocurrieron en el marco de ese ataque. Entonces, con respecto a los elementos de análisis del artículo 25.3d, que es aquel que la Fiscalía imputa y que la defensa se va a defender en breve, se ha establecido en la jurisprudencia de esta Corte que, en cuanto al nivel del aporte, tiene que tener varios estándares. Usted dice que la presentación de la Fiscalía va a satisfacer ambos estándares, pero a nosotros los jueces nos interesa saber cuál es la posición de la Fiscalía y cuáles son las razones por las cuales ustedes propondrían que el aporte tiene que ser o bien significativo, como lo decidió la Sala de Cuestiones Preliminares Primera, o bien otra clase de aporte como surge de otra jurisprudencia de las Salas de Cuestiones Preliminares. A su pregunta, su señoría, en primer lugar se debe señalar que la facilitación de su Hacienda La Perla, de la Hacienda La Perla, es solo un hecho que constituye, junto con otros, la contribución que realiza el imputado a los crímenes cometidos por el GRUCA. En este sentido, no es solamente la facilitación de la Hacienda lo que constituye la contribución, sino que los hechos en su conjunto permiten estimar lo que señalo. Por otra parte, su señoría, esta Fiscalía considera que aquí efectivamente se cumplen ambos estándares,
puesto que, por una parte, la contribución realizada y vista en su conjunto, como esta misma Corte ha señalado, es susceptible de ser calificada de carácter significativo. Y acreditaremos en lo largo de la exposición cómo es que se cumple. Perdone, abogado, sé que usted tiene poco tiempo. Lo que yo le estoy preguntando es por qué, desde el punto de vista jurídico, no porque los hechos se subsumen en una contribución que deba ser, por ejemplo, significativa, sino por qué la Sala debería interpretar que la contribución debe, por lo menos, ser significativa. Su señoría, a su respecto, la contribución debe ser a lo menos significativa porque si no, cualquier contribución, de hecho, sea la contribución que realice un contribuyente de impuestos, una persona que dé un alimento, cualquier tipo de contribución fungible podría ser calificada dentro de la imputación del artículo 25, párrafo 3, letra D. Y eso sería, a juicio de esta Fiscalía, extender demasiado la punibilidad y la responsabilidad en este sentido. O sea, perdón, usted de parte de la Fiscalía nos dice que el estándar tiene que ser alto. ¿No le conviene a la Fiscalía sentar un estándar más laxo de prueba? Efectivamente, su señoría, en este caso es por eso que esta Fiscalía considera que acreditando el estándar superior se cumple por ende el estándar inferior que está señalado en la resolución de Rutukos, Gay y Sang. Y es por eso que esta Fiscalía considera que aquí existe prueba concreta y tangible que permite incluso acreditar el estándar superior. Y es por eso que aspira a ese estándar. Pero sigo, su señoría. El señor Luis Ángel del Pozo contrató los servicios de seguridad y a través de esto financió y aportó financiamiento al GRUCA. Con esto contribuyó a la sustentabilidad económica de la organización, quien a través de sus miembros incurría en los crímenes señalados en la primera parte. Por otra parte, su señoría, el señor Luis Ángel del Pozo, al realizar esta contratación, posicionó a miembros del GRUCA como agentes de seguridad ante la población civil del Departamento Caribe, legitimando la práctica de control social que la organización estaba teniendo en el departamento. Por otra parte, su señoría, el señor Luis Ángel del Pozo facilitó su hacienda, La Perla, el día 5 de diciembre del año 2010, para que se realizase allí una reunión de la más alta jerarquía de la organización. A este respecto, su señoría, existen motivos fundados para creer que en esta reunión se planificó la masacre contra la comunidad afroamericana Glander, puesto que en esta reunión se realizó 5 días antes de que se ejecutara dicha masacre. El imputado tenía conocimiento de que en aquella reunión se abordaría una acción ejemplarizante que supusiese una solución definitiva al conflicto contra la comunidad. Y asimismo, su señoría, a esta reunión asisten, entre la más estricta jerarquía del grupo, el señor Hernando Rodríguez Pérez, superior directo de Pedro Estrella Nevado, quien finalmente ejecuta de propia mano la masacre. En tercer lugar, su señoría, el imputado planifica, coordina y ejecuta, en conjunto con la dirigencia del GRUCA, una campaña mediática, incluso cambiando su domicilio a Bandania y facilitando su amplia red de contactos en ese país. Existen motivos fundados para creer que esta campaña buscó encubrir los crímenes que el GRUCA estaba realizando en el Departamento Caribe. Y esto puesto que las temáticas que abordó así lo comprueban. En primer lugar, al señalar que la operación Armonía Social había disminuido la criminalidad y por ende era beneficiosa para Blenda, sin señalar en ningún caso de que esto significaba la comisión de crímenes en contra de la población civil. Por otra parte, el señor Luis Ángel del Pozo intentó dar lo que se describe como una adecuada respuesta a la masacre contra la comunidad, y esto significó ni más ni menos que un intento por justificar los crímenes que allí se habían cometido. Y en tercer lugar, buscó ensalzar la labor que organizaciones públicas y privadas estaban desarrollando en Blenda para erradicar la práctica ancestral que se daba contra las menores, existiendo motivos fundados para creer que con esto se buscó desviar la atención que la comunidad internacional había centrado sobre los crímenes. En este sentido, su señoría, existen motivos fundados para creer que la contribución realizada por el señor Luis Ángel del Pozo es incluso significativa, puesto que, como se ha señalado, de acuerdo a los factores descritos en la sentencia de la resolución de cargos de Paruchimana, en primer lugar, mantiene una posición relevante respecto del grupo, relacionándose con el superior directo, pero también con los colaboradores inmediatos de la organización. Asimismo, no hace nada por impedir la comisión de los crímenes, aún teniendo conocimiento de ellos, y, es más, los fomenta a través de las acciones que realiza. En tercer lugar, el señor Luis Ángel del Pozo crea y ejecuta parte del plan criminal de la organización, y finalmente, su señoría, lo más importante, el imputado realiza acciones sostenidas en el tiempo que le permiten
a contribuir al quehacer del grupo y con esto posicionar y contribuir a la finalidad de la organización. Analizaremos los elementos subjetivos y, en primer lugar, debemos señalar que existen motivos fundados para creer que el señor Luis Ángel del Pozo actúa con conocimiento, en virtud del artículo 25, párrafo 3, letra D, punto B del Estatuto de Roma, puesto que no solo él, sino que toda la población del Departamento Caribe estaba conociendo las estrategias de difusión del plan coactivo de la operación, que significaba la Operación Armonía Social. Asimismo, se debe deducir que el imputado conocía la Operación Armonía Social antes de facilitar su hacienda, puesto que sabía que en esta reunión Glander significaba un obstáculo a la Operación Armonía Social y que se buscaría una solución definitiva a ese conflicto. Asimismo, tenía conocimiento de los crímenes que se cometían en contra de las menores, puesto que los medios de comunicación de Blenda, la remisión de los antecedentes a esta corte y además la campaña mediática que realiza permite presumir que el señor Luis Ángel del Pozo sí efectivamente conocía estos crímenes. Asimismo, su señoría, y en segundo lugar, existen motivos fundados para creer que el imputado actúa intencionalmente, puesto que en ningún caso es coaccionado en su obrar. Es más, el imputado es consciente de que su contribución a través de medios logísticos y a través del manejo de medios de comunicación contribuye a consolidar un sistema que en el curso normal de los acontecimientos desencadena en la comisión de nuevos crímenes de lesa humanidad, tal como señala el artículo 30, párrafo 2, letra B del Estatuto de Roma. En conclusión, sus señorías, y respecto de la contribución que realiza el imputado, existe prueba suficiente de que hay motivos fundados para creer, en virtud del estándar de esta audiencia, artículo 61, párrafo 7 del Estatuto de Roma, que el imputado contribuye de manera intencional y con conocimiento a los crímenes realizados en el marco de la Operación Armonía Social, pero también a los crímenes realizados en el marco de la práctica de miembros del GRUCA de establecerse con niñas y mujeres. Solicitamos que se confirmen los cargos, lo que dará pie a la etapa de juicio, en donde esta Fiscalía acreditará, más allá de toda duda razonable, que el imputado es responsable ante el derecho penal internacional, cumpliendo así con el mandato que esta Corte ha recibido de parte de la humanidad de establecer el imperio del derecho. Muchas gracias, su señoría. Muchas gracias, señor fiscal. La magistrada Ania Salinas tiene una pregunta a hacer al señor fiscal. Señora magistrada. Señor fiscal, no me queda claro el argumento de la Fiscalía. El argumento de la Fiscalía es que el señor Luis Ángel del Pozo contribuyó al plan, Su señoría. déjeme terminar, o contribuyó directamente a los crímenes. Si usted dice que contribuyó directamente a los crímenes, me gustaría que nos explicara, por favor, cuál es el nexo causal entre las contribuciones concretas y los crímenes que se cometieron. Su señoría, el señor Luis Ángel del Pozo contribuye tanto al grupo como a los crímenes específicos. En cuanto al grupo, la contribución completa va dirigida a la organización y específicamente a los crímenes. En primer lugar, el financiamiento va directamente relacionado a que los miembros del GRUCA cometen efectivamente todos los crímenes que se desarrollan. En cuanto a la operación a los crímenes desarrollados en el marco de la Operación Armonía Social, el señor Luis Ángel del Pozo contribuye posicionando a agentes del GRUCA como miembros de seguridad ante la población civil y en ese sentido opera en el marco de la Operación Armonía Social. En cuanto a la facilitación de su hacienda La Perla, el imputado contribuye con esta situación directamente a la consecución de la masacre contra la comunidad afroamericana Glander que se da en el marco de la Operación Armonía Social. Además, su señoría, el señor Luis Ángel del Pozo, al planificar, coordinar y ejecutar la campaña mediática, contribuye a todos los crímenes antes señalados, puesto que actúa intencionalmente y con conocimiento, y ya que esa campaña abordó los dos ejes fundamentales, la Operación Armonía Social y específicamente la masacre contra la comunidad,
pero también los crímenes que se estaban cometiendo en el marco de la práctica de establecimiento con menores. Es en este sentido, su señoría, que todos los hechos realizados por el imputado y que en su conjunto constituyen la contribución van directamente relacionados a los crímenes específicos que realiza el GRUC. Muchas gracias, señor. Muchas gracias a la Fiscalía. En el programa se prevé que ahora se da la palabra a la defensa. La sala quiere solamente aclarar que como en los procedimientos de nuestros sistemas nacionales y también delante de la Corte, la regla es que la defensa tiene la palabra por último. Entonces, que la alteración del orden no signifique que la sala no sigue lo que dice las reglas de procedimiento de prueba, que también proveen que la defensa tiene siempre el derecho a hablar por último. Pero como está en el programa, la sala ha decidido no cambiar el programa para no traer ningún prejuicio a las partes de participantes. En ese sentido, por tanto, la sala da la palabra al equipo de la defensa para su presentación. Honorables juezas y juez de la Sala de Cuestiones Preliminares Sexta de la Corte Penal Internacional, delegados de la Fiscalía, representantes de las víctimas y demás asistentes en este recinto, muy buenos días. Mi nombre es María Alejandra Moreno Mantilla y junto con Jonathan Riveros Tarazona actuamos en representación de la defensa del señor Luis Ángel del Pozo en el presente caso. En los próximos 28 minutos, distribuidos en 14 minutos para cada uno de los oradores, realizaremos la exposición de los argumentos de hecho y de derecho por los cuales no deben ser confirmados los cargos en contra del señor del Pozo. De esa manera, en los próximos 14 minutos, mi presentación estará dirigida a exponer que no existen motivos fundados para creer que le es atribuible al señor del Pozo la responsabilidad penal que consagra el artículo 25.3.d del Estatuto de Roma. Teniendo en cuenta esto, honorables jueces, y con la venia de este distinguido tribunal, me permito dar inicio a mi exposición. De manera preliminar, debe establecerse que la responsabilidad penal que está consagrada en el artículo 25.3.d del Estatuto de Roma ha sido configurada como una responsabilidad penal por la contribución a un crimen de carácter colectivo. En ese sentido, la persona debe contribuir de manera intencional a la comisión o tentativa de comisión de un crimen por parte de un grupo de personas que actúan con un propósito común. Esta persona debe realizar la contribución a la que se hace referencia con el objetivo o el propósito de fomentar la actividad criminal del grupo o con el conocimiento de la intención del grupo de cometer estos crímenes. Teniendo en cuenta esto, mi exposición se enmarcará para determinar que dentro de la República de Blenda no se han cometido crímenes de competencia de la Corte Penal Internacional a los cuales presuntamente el señor Luis Ángel del Pozo hubiere contribuido. Concretamente, la conducta de utilización de menores de 15 años en la participación activa dentro de las hostilidades de acuerdo a la existencia de crímenes de guerra. Esto, honorables jueces, no se presenta ya que no se evidencia que se verifiquen ni se cumplan los elementos contextuales de los crímenes de guerra, a saber, la situación de conflicto armado de carácter no internacional dentro de la República de Blenda, y en caso tal no se presenta un nexo entre la conducta y la presunta existencia del conflicto. Frente al primero de estos elementos, honorables jueces, esta representación de la defensa se permite recordar que deben evidenciarse dos requisitos que han sido consagrados no solamente en el artículo 8.2.f del Estatuto de Roma, sino también en la jurisprudencia de diferentes tribunales penales internacionales ad hoc, como el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia en el caso Tadić y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda en el caso Akayesu. Adicionalmente a la sentencia de juicio en contra de Tomás Lubangadilo del 14 de marzo del año 2012. Estos instrumentos, honorables jueces, se refieren a que se deben cumplir los dos requisitos mencionados allí.
en primer lugar, el nivel de organización de las partes que se enfrentan y, en segundo lugar, que se exceda el nivel de intensidad de la violencia que supere el de tensiones y disturbios internos. Frente al nivel de organización de las partes, honorables jueces, ni el GRUCA ni el Grupo del Sur son grupos armados organizados que estén llevando a cabo hostilidades dentro de la República de Blenda. Esto, honorables jueces, porque en atención del párrafo 537 de la sentencia de juicio en contra de Tomás Lubanga Dilo, que ya fue previamente citada, si bien estos grupos efectivamente contienen una jerarquía interna del grupo, un comando de reglas, una disponibilidad de equipamiento militar, no se presenta, por otro lado, que existan motivos fundados para creer que estos grupos poseen la capacidad o habilidad de ejecutar, planear y llevar a cabo operaciones militares de manera sostenida y concertada. Esto, honorables jueces, se desprende en el sentido en que el hecho número 7 y el hecho número 8 de la plataforma fáctica del caso establecen que las actividades económicas ilícitas, pero regulares de estos grupos, consisten, en primer lugar, en el tráfico ilícito de armas, de personas, de estupefacientes y la minería ilícita. Teniendo en cuenta esto, honorables jueces, no es posible establecer que existan motivos fundados para creer que estos grupos posean el conocimiento militar, táctico o estratégico que les permita llevar a cabo una operación de tipo militar. Honorables jueces, en atención al segundo de los requisitos, el exceso o la superación del nivel de intensidad de la violencia que supere el de tensiones y disturbios internos, también esta representación de la defensa se permite traer a colación la sentencia de juicio en contra de Tomás Lubanga Dilo previamente citada, la cual, en el párrafo 538, ha establecido los factores que deben verificarse para que efectivamente se presente este exceso. Esta representación de la defensa encuentra que no se evidencia una seriedad de los ataques, ni un incremento potencial ni progresivo de los enfrentamientos armados, ya que si bien, honorables jueces, el hecho número 35 establece que se han presentado a partir de una fecha no determinada en diciembre del 2010, como bien afirma la Fiscalía de la Corte Penal Internacional el día de hoy, la cifra de 500 muertes mensuales, debe tenerse en cuenta que la ejecución de operación política de armonía social se seguía presentando de manera continua y permanente. En este sentido, honorables jueces, no es posible establecer que estas 500 muertes sean adjudicables al enfrentamiento entre el GRUCA y el Grupo del Sur. Grupos que también, como fue afirmado por la Fiscalía, y de acuerdo a las actividades regulares de los mismos, son sencillamente grupos delictivos organizados, de conformidad con el artículo 2 de la Convención de Palermo del año 2000. Por otro lado, honorables jueces, también debe tenerse en cuenta el párrafo 538 y el último de los factores que enuncia, que establece que la situación que debe tenerse en consideración como un criterio para analizar si efectivamente se supera este nivel de intensidad, el hecho de que la situación haya llamado la atención del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas. Al respecto, y en atención a la plataforma fáctica del caso, no se evidencia esta atención por parte de la Organización de Naciones Unidas. Teniendo, por otro lado, honorables jueces, y de manera comparativa otras situaciones, como lo es la situación dentro de Libia o la misma situación dentro de Costa de Marfil, en las cuales se evidencian 800 muertes semanales. Debemos recordar entonces que la situación de crisis en los departamentos Sur y Caribe dentro de la República de Blenda presentan 500 muertes mensuales, por lo cual, si se hace una comparación entre esas dos situaciones, claramente la República de Blenda no podría presentar ni revestir de esta seriedad de los enfrentamientos. Por otro lado, honorables jueces, debe tenerse en consideración que en caso de existir un conflicto armado de carácter no internacional dentro de la República de Blenda, tampoco se presentaría ningún tipo de nexo entre las conductas enunciadas en el hecho 32, 33 y 34 de la plataforma fáctica del caso con la existencia misma del conflicto armado. Esto, honorables jueces, porque en atención a los criterios que han sido establecidos por la jurisprudencia de la Corte Penal Internacional, como la confirmación de cargos en contra de Jack Main Katanga, debe tenerse en cuenta que debe atender a la finalidad del perpetrador de suplir y atender a las necesidades propias del conflicto. Honorables jueces,
La utilización de menores de 15 años en la participación activa dentro de las hostilidades, a la cual hace referencia la Fiscalía de la Corte Penal Internacional el día de hoy, se hace mención y se establece en el marco del establecimiento de menores entre 12 y 17 años. Abogado, disculpe, no me queda muy clara su explicación. Usted está argumentando que la contribución debe tener un nexo causal con los elementos contextuales. Honorable jueza, lo que pretende esta representación de la defensa es establecer en primer lugar que la contribución de nuestro defendido debe probarse como una contribución al plan común y a la actividad criminal de un grupo, que implica la comisión de crímenes de competencia de la Corte. Al respecto, entonces, la exposición de esta representante se ha ceñido a determinar que no existen crímenes de competencia y que no se han ocasionado crímenes de competencia de la Corte Penal Internacional dentro de la República de Blenda. En ese sentido, no puede presentarse ni puede reputarse una contribución por parte de nuestro defendido, el señor Luis Ángel del Pozo, a estos crímenes que no existen. Por lo tanto, la contribución debiera ser contribución al plan común y no contribución a la comisión de crímenes directamente. No un nexo causal con los crímenes, sino que con el plan común. Ese es su argumento. Honorable jueza, en efecto, y en atención a la declinación de cargos a favor del señor Calixte Barushimana del año 2011, debe tenerse en consideración que la responsabilidad que consagra el artículo 25.3.d se entiende como la contribución de cualquier otro modo a la actividad criminal del grupo, lo cual implica la comisión de crímenes de competencia de la Corte Penal Internacional. Es en atención a esto, honorable jueza, que esta representación de la defensa está exponiendo en el preciso momento que no se han cometido crímenes de competencia de la Corte Penal Internacional a los cuales haya contribuido el señor Luis Ángel del Pozo mediante su presunta contribución al plan común. Teniendo en cuenta esto, honorables jueces, y siguiendo con mi argumentación, debe establecerse que no se presenta tampoco entonces un nexo entre estas conductas y el conflicto armado de carácter no internacional, ya que estas conductas se derivan, de acuerdo a lo que ha establecido la Fiscalía de la Corte Penal Internacional el día de hoy, en el marco y del hecho del establecimiento de menores entre 12 y 17 años con los miembros de los grupos. Esto, honorables jueces, no debemos olvidar que efectivamente se debe a la ejecución de una práctica ancestral que consta de acuerdo a la respuesta a la pregunta aclaratoria número 102. Por otro lado, honorables jueces, también debe tenerse en consideración que esta es una de las actividades económicas ilícitas, pero normales y regulares de estos grupos, consistente, como ya ha sido referido en numerosas ocasiones, en el tráfico ilícito de armas, de acuerdo al hecho número 7 y al hecho número 8. En ese sentido, honorables jueces, debe tenerse en cuenta que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional afirma que el conflicto armado de carácter no internacional y su presunta existencia datan de una fecha no determinada en diciembre del 2010. Sin embargo, honorables jueces, y en atención también a la plataforma fáctica del caso, esta práctica y este establecimiento de menores entre 12 y 17 años y las conductas o hechos que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional pretende imputar como utilización de menores de 15 años en la participación activa dentro de las hostilidades, se vienen presentando desde el año 1995, sin tener entonces ningún tipo de relación estrecha con la ejecución y las necesidades propias de los enfrentamientos. Adicionalmente, honorables jueces, reconoce esta representación de la defensa que el hecho de que estas menores se encuentren con estos miembros de los grupos... Señora abogada, le quisiera hacer una pregunta. Usted está argumentando con respecto a al delito de enlistamiento, conscripción y uso de niños soldados. Usted, si la ha entendido correctamente, dice que no hay ningún vínculo entre el uso de estos niños soldados y las actividades de conflicto, las hostilidades, porque ellos deben participar activamente en las hostilidades, como lo dice el Estatuto de Roma. Ahora, existe jurisprudencia de esta Corte, quiero decir, por ejemplo, en el reciente fallo en el caso Lubanga, que un poco interpreta qué debe entenderse por participación o uso de niños soldados en las hostilidades. Y parece ser que no hace falta que los niños estén, digamos, al frente, en la línea frontal, combatiendo, sino que permite que este delito se configure en otras situaciones. ¿Me podría explicar cuál es la posición de la defensa al respecto? Por supuesto, honorable juez.
Debe tenerse en cuenta de manera preliminar que esta representación de la defensa no está haciendo referencia a las conductas de alistamiento o reclutamiento de acuerdo a la imputación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. En ese sentido, solamente nos estamos haciendo referencia a la conducta de utilización de menores de 15 años en la participación activa dentro de las hostilidades. De acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Penal Internacional, honorable juez, la sentencia de juicio en contra de Tomás Lubangadilo del 14 de marzo del año 2012, se ha establecido que la participación activa dentro de las hostilidades por parte de estos menores se deriva o se determina cuando estos son puestos como objetivos potenciales. En ese sentido, honorables jueces, entiende esta representación de la defensa y considera totalmente lamentable el hecho de que estos menores de 15 años efectivamente se encuentren en una situación de vulnerabilidad, no solamente por hacer parte de estos grupos delictivos organizados, sino porque también estos grupos efectivamente se encuentran enfrentándose, aunque no se configure una existencia de un conflicto armado de carácter no internacional. Sin embargo, honorables jueces, lo que pretende establecer esta representación de la defensa es que no existen motivos fundados para creer que este riesgo en el cual son puestos estos menores de 15 años tenga algún tipo de nexo con la ejecución del conflicto armado de carácter no internacional, sino que se deriva, como ya fue expuesto, por parte de una práctica ancestral de conformidad con la respuesta a la pregunta aclaratoria número 102. Y adicionalmente a la ejecución de las actividades económicas ilícitas pero regulares y normales de estos grupos. En ese sentido, honorables jueces, no tendría ningún tipo de nexo y el hecho mismo de que estos menores de 15 años se encuentren en riesgo no tendría ningún tipo de conexidad con la existencia o la presunta existencia de un conflicto armado de carácter no internacional. Adicionalmente, debe tenerse en consideración que el hecho de que el Estado, al ser un Estado interamericano y tolere esta práctica ancestral que vulnera los derechos de los menores, podría también incurrirse en la responsabilidad internacional de acuerdo al Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Honorables jueces, teniendo en consideración todo lo anterior, debe tenerse en cuenta que no se cumplen ni se verifican los elementos contextuales de los crímenes de guerra. Y al no existir, honorables jueces, no le es imputable la responsabilidad del artículo 25.3.d al señor Luis Ángel del Pozo por la conducta de utilización de menores de 15 años en la participación activa dentro de las hostilidades, de conformidad con el artículo 8.2.7 del Estatuto de Roma. Honorables jueces, con su venia me permito retirarme y darle la palabra al representante Jonathan Riveros Tarazona. Buenas tardes, honorable magistrado y honorables magistradas de la Sala de Cuestiones Preliminares Sexta de la Corte Penal Internacional, representantes de la Fiscalía, representantes de las víctimas y demás presentes en esta sala, muy buenos días. Mi nombre es Jonathan Riveros Tarazona y soy representante de la defensa del señor Luis Ángel del Pozo. Durante los próximos 14 minutos expondré en dos partes, la primera de ellas concerniente a cómo se deben verificar ciertas particularidades para hablar de crímenes de lesa humanidad dentro del presente caso. Y la segunda parte, entrando entonces a establecer cómo el señor Luis Ángel del Pozo no puede ser tenido como responsable en virtud del artículo 25.3.d del Estatuto de Roma. Con su venia comenzaré con mi argumentación. Honorables jueces, con respecto a la comisión de crímenes de lesa humanidad, tanto el artículo 7º del Estatuto de Roma como su interpretación en el caso de confirmación de cargos en contra del señor Germán Katanga han establecido que para poder existir crímenes de lesa humanidad se deben verificar cuando menos 4 elementos contextuales que son imprescindibles para que estos existan. Que exista la política de un Estado o de una organización, que haya un ataque en contra de la población civil, que dicho ataque sea de carácter generalizado o sistemático y por último que los perpetradores hayan tenido el conocimiento de la realización de dicho ataque.
En ese punto, honorables jueces, la representación de la defensa considera que sí existe una política o un plan por parte del Grupo del Caribe, que consta dentro de la plataforma fáctica del caso, específicamente el hecho número 13.f, dentro del cual establece que hay una finalidad de mantener un control social dentro del Departamento Caribe, que además de ello tiene una finalidad clara, que es la de mantener y fortalecer los tráficos ilícitos de personas, armas, estupefacientes y minería ilícita dentro del estado de Blenda. Sin embargo, honorables jueces, debemos recordar que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional pretende endilgar la responsabilidad del señor Luis Ángel del Pozo por las siguientes conductas. Referente a la práctica del establecimiento con menores entre 12 y 17 años que se han cometido las conductas de violación, violencia sexual, prostitución forzada y esclavitud sexual. Al respecto, la representación de la defensa considera que debemos traer a colación la confirmación de cargos en contra del señor Jean-Pierre Bemba, dentro de la cual establece claramente la Sala de Cuestiones Preliminares que es una vulneración al derecho a la defensa. En este punto, al señor Luis Ángel del Pozo, que se pretendan acumular ciertos cargos bajo los mismos hechos, teniendo en cuenta que la Fiscalía no tendría la suficiente diligencia en este punto de establecer cuál de ellos es el que se le está imputando al defendido. En este punto también considera la Sala de Cuestiones Preliminares en el caso Bemba que se pueden establecer distintas conductas bajo los mismos hechos siempre y cuando exista un elemento objetivo diferenciador entre las conductas. En este punto, los únicos elementos objetivos diferenciados serían con respecto a las conductas de esclavitud sexual y prostitución forzada. Sin embargo, como ya fue establecido de manera previa, es necesario que esto sea en la consecución de una política que haya existido por parte de los perpetradores. En este punto, según la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, el Grupo del Caribe. Sin embargo, lo que vemos a la luz de la plataforma fáctica del caso es que este plan es el de ejercer un control social y no es posible establecer esta conexidad entre la política existente y la comisión de estos crímenes, de estas conductas de esclavitud sexual y prostitución forzada. Pues por el contrario, lo que sí consta dentro de los hechos del caso, específicamente en la respuesta aclaratoria número 102, es que lo que existe dentro del estado de Blenda es una práctica que es ancestral y cultural dentro del estado de Blenda, que es de entrega de estas menores a miembros de diferentes grupos o a otras personas. Esto, honorables jueces, incluso data muchísimo antes de la existencia del Grupo del Caribe y del Grupo del Sur, es decir, antes del año de 1995. Esta práctica, honorables jueces, considera la defensa en este punto que es una práctica absolutamente reprochable, que incluso puede ir en contra de instrumentos internacionales de protección de derechos humanos, tales como la Convención CEDAW o incluso la Convención de Belém do Pará. Sin embargo, honorables jueces, no logra constituir este elemento contextual de ser conforme a una política de un grupo o de un Estado, y es por ello que no puede ser considerado como un crimen de lesa humanidad. Además de ello, honorables jueces, la representación de la Fiscalía considera que esta honorable sala podrá confirmar los cargos y tener en cuenta actuaciones que son anteriores a que haya entrado en vigor el Estatuto de Roma dentro del Estado de Blenda. En este punto, la representación de la defensa considera que es absolutamente claro el Estatuto de Roma en su artículo número 24 con respecto a la prohibición de aplicación retroactiva de cuando entra en vigor el Estatuto de Roma dentro de determinado Estado. Sin embargo, honorables jueces, esta decisión aún no ha sido proferida por parte de ninguna sala de cuestiones preliminares o una sala de juicios. Sin embargo, esta es una interpretación que está siendo propuesta por parte de la defensa y que también debe ser tenido en cuenta cómo fue negociado el Estatuto de Roma por parte de los Estados parte. En este punto, honorables jueces, vemos cómo, por ejemplo, en el caso de la conducta de desaparición forzada, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, desde el caso Velázquez Rodríguez hasta el caso de María Macarena Hellman contra el Estado de Uruguay, ha establecido que hay ciertas conductas que son de carácter permanente. Sin embargo, honorables jueces, a la luz del Estatuto de Roma, específicamente a la luz de los elementos de los crímenes, existe un pie de página que prohíbe esta aplicación con respecto a esta conducta de desaparición forzada y por lo tanto es clara la intención de los Estados parte para que la Corte no pueda conocer de estas conductas que su iniciación es previa a que haya entrado en vigor el Estatuto de Roma. Honorables jueces, esto nos deja, por lo tanto, con solamente las conductas de traslado forzoso y violencia sexual con respecto al ataque en contra de la comunidad Glanda. Honorables jueces, pasando entonces al segundo acápite de la exposición
del día de hoy, debemos tener en cuenta que no se cumplen los requisitos, ni a la luz del Estatuto de Roma en su artículo 25.3.d, ni la confirmación de cargos en contra del señor Calixto Barushimana para poder hablar de responsabilidad, de la responsabilidad penal internacional del señor Luis Ángel del Pozo a la luz del artículo 25.3.d. La Sala de Cuestiones Preliminares, al declinar los cargos a favor de Calixto Barushimana, ha establecido que para verificar este tipo de responsabilidad son necesarios que se corroboren 5 elementos distintivos, 3 de ellos objetivos y 2 de carácter subjetivo. Con respecto a los elementos objetivos, debe haber la existencia de comisión de crímenes a la luz del Estatuto de Roma en su artículo 5, que refiere a la competencia material de esta Corte. En este punto, honorables jueces, podríamos hablar de la comisión de ciertos crímenes de lesa humanidad dentro del Departamento Caribe. En segunda medida, honorables jueces, vemos el requisito de que exista un grupo o una organización con un plan común que debe tener un elemento de criminalidad que no debe ser expreso, pero que se puede derivar de las actuaciones posteriores que se hayan dado. Sin embargo, honorables jueces, el tercer elemento objetivo es el que es de mayor relevancia para la presentación del caso que realiza la defensa en este punto. Pues el tercer elemento objetivo es que haya habido una contribución. Una contribución. Señor abogado, perdón, antes de que pase este tercer elemento objetivo, yo quisiera focalizarme brevemente en el segundo que usted ha descrito, con relación a la necesidad de que exista un grupo que actúe con un propósito, con una finalidad común. Y bueno, la sala ha revisado literatura, ha revisado jurisprudencia al respecto y parece que existe una discusión con respecto a si la persona imputada tiene que ser parte del grupo o si puede ser parte del grupo o si la norma solo se aplica a personas que sean ajenas al grupo. ¿Cuál es la posición de la defensa y en especial cuál es la posición de su defendido, fáctica, con respecto al grupo y cuál es la interpretación legal que su defensa nos propone a nosotros, a la sala, al respecto? Honorable magistrado, muchísimas gracias por su pregunta porque me permite abordar entonces las circunstancias tanto fácticas como del Estado de Derecho en este punto con respecto a la discusión que usted plantea. Con respecto a los hechos del caso, vemos cómo las respuestas aclaratorias establecen de manera clara que el señor Luis Ángel del Pozo no hace parte formalmente del Grupo del Caribe. Sin embargo, también fue expresa la Sala de Cuestiones Preliminares dentro del caso a favor del señor Calixto Barushimana, en el cual se declinan los cargos al establecer que esta aplicación residual de responsabilidad a la luz del artículo 25.3.d necesariamente tendría que ser independiente de la pertenencia o no al grupo. Y es por ello, honorables jueces, que esto se deriva incluso de una aplicación de la teoría del dominio del hecho diferente de la teoría aplicada para endilgar responsabilidad por el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia del Joint Criminal Enterprise. Honorables jueces, continuando con nuestra argumentación, debemos tener en cuenta que el nivel de contribución a la luz de la declinación de cargos en el caso de Barushimana debe ser sustancial. Honorables jueces, esto es diferente de la responsabilidad del artículo 25.3a, teniendo en cuenta que no debe ser esencial. El señor Luis Ángel del Pozo no fue esencial para la comisión de sus crímenes, sin embargo, la presunta contribución que establece la representación de la Fiscalía es que esta fue sustancial. Esto se daría entonces en 3 momentos distintivos. En la campaña mediática que se realiza dentro del estado de Bandaña, por la financiación que se realizó al Grupo del Caribe y por el préstamo de la Hacienda La Perla. Permítame entonces, honorables jueces, desglosar cada uno de estos momentos para establecer cómo ninguno de ellos, ni en conjunto, ni por separado, nos permite... Perdone, señor abogado, discúlpeme que lo interrumpa nuevamente. Usted sostiene que tiene que haber cierto grado objetivo de contribución para que su defendido, el señor Pozo, le puedan ser imputados los crímenes, ¿verdad? Entre los argumentos que desarrolla la jurisprudencia de la Corte para sostener que esa contribución tiene que tener determinado estándar, que la jurisprudencia dice que tiene que ser significativo, la Sala de Cuestiones Preliminares primera, en el caso en Barushimana, sostuvo que eso se deriva, entre otros argumentos, del estándar de gravedad para la admisibilidad de casos. ¿Podría usted decirme si ese argumento también, en la interpretación de esta defensa, debería ser aceptado por esta Sala? ¿Cómo ve la defensa o cómo plantea la defensa la necesidad o la relación entre los requisitos para la admisibilidad de un caso y cómo se traspolan esos requisitos hacia los modos de responsabilidad penal? Gracias.
Honorable juez, muchísimas gracias por su pregunta. En este punto, la representación de la defensa considera que está de acuerdo con la Sala de Cuestiones Preliminares en la confirmación de cargos en contra del señor Calixto Arushimana en cuanto a que sería necesaria esta sustancialidad de una contribución para evitar casos absurdos dentro del cual se estaría puniendo a ciertas personas, o en este punto la confirmación de cargos en contra del señor Luis Ángel del Pozo por haber aportado de una manera irrelevante a la luz del derecho penal internacional. Sin embargo, la representación de la defensa también está consciente de que esta discusión existe y que incluso esta interpretación y este argumento fue refutado por parte de la honorable jueza Silvia Fernández de Gurmendi en el voto que fue razonado en la apelación del caso del caso que confirma la declinación de cargos a favor del señor Calixto Arushimana. Sin embargo, considera la representación de la defensa que no debería existir este tipo de conexidad entre los criterios de gravedad, que serían de admisibilidad de un caso para poder ser conocido y activar la competencia de la Corte Penal Internacional, y los casos que ya han sido llevados en este punto ante la Sala de Cuestiones Preliminares. Honorables jueces, con respecto a la campaña mediática que se lleva a cabo dentro del estado de Bandania, vemos cómo la declinación de cargos a favor de Calixto Arushimana fue absolutamente expresa en establecer que no puede haber una contribución posterior a la comisión de los crímenes. Sin embargo, esto solo puede ocurrir si existe evidencia suficiente que debe ser acreditada por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de que existió un acuerdo previo. Honorables jueces, la Fiscalía de la Corte en ningún momento ha establecido que existen motivos fundados para creer, ni a la luz de la plataforma fáctica existe un solo hecho que nos permita acreditar que este acuerdo previo existió. E incluso, honorables jueces, considera la representación de la Fiscalía que lo que se lleva a cabo por parte del señor Luis Ángel del Pozo en el estado de Bandania es una contribución a un plan criminal y que está llevando a cabo una afectación de la situación de las mujeres dentro del departamento Caribe. Sin embargo, honorables jueces, debemos recordar que es precisamente el contenido de lo que se encuentra expresando el señor del Pozo en el estado de Bandania, el mejoramiento de la situación de la mujer dentro del departamento Caribe y el estado de Blenda. Pues a la luz de las respuestas aclaratorias de la plataforma fáctica del caso, esto efectivamente está ocurriendo. Se está disminuyendo la práctica de entrega por parte de los padres a los miembros del Grupo del Caribe y además de ello se está haciendo una promoción de la situación de la mujer, mejorando su acceso a la educación y al empleo. Honorables jueces, debemos tener en cuenta también que la segunda de estas contribuciones, que sería el préstamo de la Hacienda La Perla, no logra cumplir este umbral necesario para confirmar los cargos. Honorables jueces, este préstamo de la Hacienda La Perla, para poder ser punido y para poder llevar a una confirmación de cargos, debió haber aumentado el riesgo. Debió haber estabilizado la conducta de quienes en el terreno estarían perpetrando los crímenes, tal como se estableció, y fue un argumento dentro de la decisión a favor del señor Calixto Arushimana, teniendo en cuenta que los comunicados que emitía desde el Estado francés el señor Calixto Arushimana no tuvieron ninguna clase de efecto sobre el terreno de los perpetradores de los crímenes. En este punto estamos ante el mismo caso, pues no vemos cómo el préstamo de una hacienda pueda ser tenido como una contribución relevante o sustancial, o que incluso pueda tener alguna clase de incidencia para la comisión de los crímenes. Por último, honorables jueces, con respecto a la contribución establecida con la financiación que realiza el señor Luis Ángel del Pozo al Grupo del Caribe, esto nos permite entonces abordar los elementos subjetivos que son necesarios para corroborar que existe la responsabilidad a la luz del artículo 25.3.d. Pues no basta con una mera transferencia de fondos por parte del señor del Pozo al Grupo del Caribe para que se le puedan confirmar los cargos. Debe establecer suficiente material probatorio la representación de la Fiscalía para poder establecer que el señor del Pozo conocía de la futura comisión de los crímenes y que además de ello, se haya propuesto contribuir al plan criminal del grupo. En este punto, honorables jueces, debemos recordar que la inasistencia del señor Luis Ángel del Pozo a la reunión que se da dentro de la Hacienda La Perla le hizo imposible que conociera de la criminalidad que se gestó en la misma respecto del ataque a la comunidad Glander. Si bien es cierto que los hechos del caso refieren que el señor Luis Ángel del Pozo sí tenía la intención de asistir, él no asistió. Él solamente conocía de los temas que se iban a discutir en el mismo, que era un acto ejemplarizante con respecto a la comunidad Glander. No puede ser tenida como la mera literalidad de la palabra ejemplarizante como suficiente para establecer que hay motivos fundados para creer, para que en este punto se pueda establecer que él conocía de la criminalidad de un presunto plan.
Y es por ello, honorables jueces, que no existir ni el elemento objetivo de nivel de contribución, ni el elemento subjetivo para demostrar que el señor del Pozo conocía de la criminalidad del plan o tenía la intención de promoverla, que no se podrían confirmar los cargos en contra de nuestro defendido. Por el contrario, honorables magistrados, de tomar esta sala de cuestiones preliminares o las salas de juicio en una futura decisión, el poder punir al señor Luis Ángel del Pozo por estas actuaciones sería una decisión absolutamente contraconvencional a la luz de la Convención Americana de Derechos Humanos, que es una convención absolutamente aplicable dentro del Estado de Blenda. Debemos tener en cuenta que dentro de esta misma, tanto el artículo 13 como el 21 establecen los derechos a la libertad de expresión y la libertad en la disposición de la propiedad. En este punto, honorables jueces, decisiones de esta honorable Corte, tales como el caso Fontevecchia y D'Amico en contra del Estado de Argentina, han establecido que el derecho penal y este poder punitivo del Estado debe ser la última ratio y en casos extremos para limitar la libertad de expresión. En este punto, honorables jueces, se estaría limitando de manera desproporcionada y además de todo innecesaria al señor Luis Ángel del Pozo de su libertad de demostrar su afinidad al Grupo del Caribe. Por los argumentos anteriormente esgrimidos, honorables magistrados, se les solicita no confirmar los cargos en contra del señor Luis Ángel del Pozo. Con su venia me retiro. Muchas gracias, señor defensor. Ahora la sala pasa la palabra a los representantes legales de las víctimas. Muy buenos días, excelentísimas magistradas de la Corte Penal Internacional, excelentísimo magistrado, agentes de la Fiscalía de la Corte, agentes de la Defensa del señor Luis Ángel del Pozo, a todos y todas muy buenos días. Mi nombre es Silvana Corbalán y junto a mi colega María Victoria Romanutti somos las representantes legales de las víctimas en la presente audiencia de confirmación de cargos contra el señor Luis Ángel del Pozo. Voy a utilizar 14 minutos del tiempo asignado para referirme a tratar los temas contemplados específicamente en el punto 1 y 2 de la agenda del día. Con la venia de la excelentísima presidenta del tribunal comenzaré a desarrollar el alegato. Muchas gracias. Honorables magistrados, teniendo en cuenta el estándar probatorio que rige la presente audiencia de confirmación de cargos previsto en el artículo 61.7 del Estatuto de Roma, existen motivos fundados para creer que se han cometido crímenes de competencia de la Corte Penal Internacional en la República de Blenda, específicamente crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, y que el señor Luis Ángel del Pozo es responsable penalmente a la luz de lo dispuesto bajo el artículo 25.3, apartado D del Estatuto de Roma. En este caso, la representación legal de las víctimas se apersona en esta audiencia representando a 3 grupos de víctimas claramente delimitados. En primer lugar, representamos a 4 miembros de la comunidad Glander que han perdido a sus familiares en la masacre cometida contra este grupo el día 10 de diciembre del año 2010. Asimismo, representamos a la Asociación de Menores Entregadas a Miembros del Grupo del Caribe, que afilia a 13.500 menores entregadas, de las cuales en esta audiencia representamos a 8.000. Y finalmente representamos a la Asociación de Desplazados Internos del Departamento del Caribe, que afilia a 120.000 desplazados del Departamento del Caribe, producto de los altísimos niveles de violencia desplegados por el Grupo del Caribe en el marco de la implementación de la Operación Armonía Social. Honorables magistrados... Perdone, señora abogada, tengo una pregunta con respecto a sus representados, que de acuerdo con la regla 85 de las reglas de procedimiento y prueba, las víctimas son personas naturales que sufren un daño por alguno de los delitos o como resultado de alguno de los delitos de la competencia de la Corte. Personas naturales. Usted me dice que representa a 4 individuos y además 2 asociaciones. ¿Cómo es que entonces tiene usted facultad para representar asociaciones, que no son personas, que son distintas de las personas que agrupa? Agradezco su pregunta. Tenemos la facultad en este caso de representar a las asociaciones que agrupan a personas individuales que tienen un interés personal afectado y que depende de lo que se decida en esta audiencia, la afectación o no de los mismos intereses, como también la oportunidad de que las solicitudes de reparación de estas personas individuales sean debidamente tenidas en cuenta en la oportunidad procesal pertinente. Honorables magistrados, las voces de las víctimas son cruciales para decidir lo que aquí se le investiga y se imputa contra el señor del Pozo. Si se confirman los cargos contra el señor del Pozo, será más fácil conocer la verdad y así hacer verdaderamente justicia. La propia Corte ha reconocido, a través de la decisión sobre participación de víctimas en el caso Katanga,
como también sobre la situación de la República Democrática del Congo, que en función del artículo 68.3 del Estatuto de Roma se le otorga a las víctimas una voz y un rol independiente para participar en las actuaciones ante la Corte Penal Internacional, y que dicha participación debe ser preservada a los fines de garantizar los derechos de las víctimas en este caso. Honorables magistrados, entiende la representación legal de las víctimas que en este caso concurren motivos fundados para creer que se presenta el elemento contextual de los crímenes de lesa humanidad en relación a la Operación Armonía Social, en relación al ataque a la comunidad de Glander, como también en relación al establecimiento de menores de entre 12 y 17 años de edad con miembros del Grupo del Caribe. En primer lugar, y en relación a la Operación Armonía Social, la representación legal desea observar, a diferencia de lo planteado recientemente por la defensa, que sí se han cometido crímenes de competencia de la Corte y que el Grupo del Caribe ha tenido la capacidad para generar el contexto propicio para cometer estos crímenes de lesa humanidad. Específicamente, la tesis de la defensa se basa en una postura negatoria del elemento político que conforma los crímenes de lesa humanidad. Académicamente, el doctor Chavas ha establecido que el elemento político de los crímenes de lesa humanidad constituye la clave para diferenciar crímenes de carácter internacional de aquellos crímenes graves de derecho interno. En este caso, es necesario recurrir a la primera interpretación que debe efectuarse del Estatuto de Roma. Es una interpretación literal, tal como lo ha entendido la Sala de Cuestiones Preliminares en la situación sobre la República de Kenia, como también lo ha hecho al resolver en el caso Ruto, Kosgi y Sand. En este caso se estableció que de la intención de los redactores se puede observar que claramente han intentado referirse a organizaciones diferentes al Estado, siempre que demuestren tener la capacidad para afectar valores humanos básicos. Esta representación legal de las víctimas quiere destacar que han sido tan básicos los valores humanos afectados contra las víctimas que representamos, que se ha afectado no solamente la propia dignidad y la integridad de estas personas, sino la propia vida. De todas maneras, la representación legal de las víctimas desea aclarar que conoce la opinión disidente sostenida por el doctor Hans-Peter Kaula al respecto en la resolución sobre la situación de Kenia, como también en la resolución sobre en el caso Mutaura, como en el caso Ruto, donde estableció que no cualquier organización podría generar este contexto propicio para cometer crímenes de lesa humanidad, sino que es necesario además cumplir ciertos parámetros. A criterio de esta representación, y deseo observar al respecto que el Grupo del Caribe cumple acabadamente estos parámetros. En primer lugar, ha estado formado por una colectividad de personas. De los hechos del caso se desprende que ha estado formado por miles de miembros y organizadores colaboradores de esta agrupación. Asimismo, también es necesario que se efectúen las actuaciones de esta organización de conformidad con la política criminal común de este grupo de personas, cuál ha sido generar el contexto de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra generados en la República de Lenda, específicamente en el Departamento del Caribe. Asimismo, también se exige una duración prolongada en el tiempo de las actividades desplegadas por estas organizaciones. Claramente, honorables magistrados, el Grupo del Caribe ha implementado la Operación Armonía Social por un plazo que excede los 4 años y los 10 meses en el Departamento Caribe. Por otra parte, también es necesario, conforme los parámetros establecidos por el doctor Kaul, que exista una estructura jerárquica y un mando responsable capaz de poder imponer sanciones sobre los miembros de estas agrupaciones. Claramente, honorables magistrados, se desprende de los hechos del caso que existía un líder a cargo del Grupo del Caribe, el señor Javier Castañeda Ortega, quien además tenía la posibilidad de sancionar a aquellos miembros del grupo que generan algún tipo de traición o error con la propia muerte. Por otro lado, también es exigido y cumplir el parámetro exigido por el doctor Kaul en cuanto a la necesidad de contar con la capacidad de cometer un ataque contra cualquier población civil. Y prueba de ello, honorables magistrados, ha sido la acción ejemplarizante y la masacre cometida contra la comunidad de Glander el día 10 de diciembre del año 2010. Por ello entiende la representación de las víctimas que sí se dan los elementos que conforman el elemento contextual para crear un contexto propicio de crimen de lesa humanidad. De igual manera, en relación a lo planteado por la defensa recientemente citando la Convención de Palermo al respecto, estableciendo que la Fiscalía estaría imputando crímenes que no serían competencia de la Corte, como serían los distintos tráficos ilícitos, esta representación desea observar que en realidad las conductas imputadas por parte de la Fiscalía y a las que esta representación adhiere sí son competencia de la Corte, y que la Convención de Palermo establece obligaciones a los Estados para tipificar en su derecho interno determinadas conductas punibles. Sin embargo, eso es un consejo para los Estados y tampoco se establece en la Convención de Palermo que por el mero hecho de incurrir en alguna de estas conductas automáticamente se debiera excluir la competencia penal individual que sí establece el Estatuto de Roma. Honorables magistrados,
entiende la representación legal de las víctimas que sí se da, entonces, la concurrencia de elemento contextual de los crímenes de lesa humanidad en relación a la operación Armonía Social. Y en este marco, tal como la propia defensa reconoció, se ha generado el desplazamiento forzado de 120.000 personas que legítimamente residían en sus hogares y debieron trasladarse hacia distintos sectores del Departamento del Caribe sin motivos fundados por el derecho internacional. En este sentido, la propia Corte, en el caso Mutaura, Kenyatta y Ali, estableció que para tener por configurado este tipo criminal en cuestión es necesario, a los efectos de valorar el material fáctico, la brutalidad en los asesinatos, las amenazas públicas, las injurias, y de la respuesta aclaratoria número 106 se desprende específicamente que durante las noches los líderes del Grupo del Caribe pintaban las fachadas de las casas de las personas que residían en el Departamento del Caribe y que no se adecuaban a las conductas sociales que estos grupos pretendían imponer, y los invitaban a abandonar el Departamento del Caribe por el plazo de un mes. Subjetivamente, este tipo criminal en cuestión requiere, tal como lo ha resuelto la Corte en el caso Ruto, Cosgui y San, el conocimiento de que tal acto generará el traslado forzado de esta población, o al menos tener la intención. De los hechos, honorables magistrados, se desprende que estaba previsto específicamente en la operación Armonía Social proceder al desplazamiento forzado de esta población que no se adapte a las conductas sociales que se pretendían imponer en el Departamento del Caribe. Por otra parte, entiende esta representación legal de las víctimas y desea observar al respecto que concurre el elemento contextual de los crímenes de lesa humanidad en relación al ataque a la comunidad Glander. No se trató de un hecho aislado tal como lo ha pretendido mencionar la defensa, sino que más bien se corresponde con la política de la organización. El ataque a la comunidad Glander se vio enmarcado en la propia operación Armonía Social y fue producto de la necesidad de extender la operación Armonía Social a los sectores del interior del Departamento del Caribe, y ante la reticencia por parte de esta comunidad decidieron adoptar esta acción ejemplarizante y masacraron a los miembros de la misma. Y además la misma ha sido permitida y avalada conscientemente por las propias autoridades del Departamento del Caribe. En el marco de este contexto se ha cometido contra los miembros de la comunidad Glander el crimen de lesa humanidad de violencia sexual, en virtud de que el señor Pedro Estrella Nevado, junto a los 75 miembros del Grupo del Caribe que ingresaron en 3 camiones fuertemente armados al poblado, obligaron y eligieron a 20 personas representativas de la comunidad, congregándolos en la plaza pública, a realizar distintos actos de naturaleza sexual ante la humillación y la mirada pública de toda la comunidad. Honorables magistrados. Perdone, señora abogada, usted ha dicho correctamente y se desprende de los hechos del caso, ha hecho una descripción de lo que ha pasado en el poblado de Glander. Ahora, yo quisiera saber cómo es en la posición de la representación de las víctimas la posible atribución de todo lo que pasó en ese evento al imputado. Al imputado que en principio nada más prestó su casa para que se llevara a cabo una reunión 4 días antes del ataque. Agradezco su pregunta. La representación legal de las víctimas desea observar que el señor Luis Ángel del Pozo ha sido un colaborador permanente, no ha realizado acciones individuales con el Grupo del Caribe y el señor Javier Castañeda Ortega. El tipo de responsabilidad penal individual que la Fiscalía le imputa al señor Luis Ángel del Pozo no requiere conocer los elementos subjetivos de cada uno de los crímenes cometidos por la organización. En este caso, el señor Luis Ángel del Pozo conocía la criminalidad de este grupo de personas y él mismo, al momento de efectuar la campaña mediática, debía dar una adecuada explicación de lo ocurrido. Disculpe, usted dice que la jurisprudencia de la Corte no exige una contribución directa a los crímenes, en definitiva. Yo estoy viendo aquí, tengo en mi mano, el caso Barushimana y el caso Sang. El caso Barushimana claramente dice que la contribución tiene que resultar en la comisión de crímenes. En el caso Sang, la Sala de Cuestiones Preliminares 2 dice que la contribución debe ser a los crímenes. Para mí, claramente, estas dos decisiones exigen un nexo causal entre la contribución concreta del sujeto y los crímenes que se cometen. De acuerdo a lo que el juez le pregunta, por favor aclare cuál es el nexo causal entre la contribución del individuo y los crímenes que se cometieron. Agradezco su pregunta. La contribución efectuada por el señor Luis Ángel del Pozo ha sido permanente y ha tenido tanta confianza y conocimiento de las actividades realizadas por el Grupo del Caribe que llegó a prestar inclusive su casa para una decisión fundamental en las posteriores actuaciones del Grupo del Caribe. Prestó su casa en una reunión donde se trató un tema que él mismo conocía
porque él sabía que debía adoptarse alguna acción ejemplarizante contra la comunidad Glander y actuó con posterioridad en consecuencia a dicho conocimiento, pues lo que debió realizar en la campaña mediática fue efectuar una adecuada explicación de lo ocurrido en la comunidad Glander. La representación legal de las víctimas quiere destacar que no existe otra forma de brindar una adecuada explicación a la masacre acontecida contra la comunidad Glander si no es tergiversando los hechos de lo que realmente ocurrió y que el señor del Pozo conocía. Prestar una casa y con posterioridad a la comisión de los crímenes, negar los crímenes es una contribución a la comisión de crímenes, de acuerdo a lo que usted dice entonces. Agradezco su pregunta. El hecho de sostener económicamente, si bien no forma parte formalmente de la organización, él mismo de algún modo la integra, inclusive al punto de decidir prestar su casa a los líderes más representativos, no solamente al señor Castañeda Ortega, sino al propio gobernador y al jefe de la policía del Departamento Caribe, como para también actuar en consecuencia mediante esta campaña mediática utilizando todas sus influencias. El señor del Pozo ha sido fundamental para perpetuar la impunidad de esta organización en la República de Blenda, en el Departamento del Caribe, garantizando así que el Grupo del Caribe pueda mantener de alguna manera los distintos tráficos ilícitos y los negocios ilícitos a los que se dedica. Entiende la representación legal de las víctimas que concurre el elemento contextual de los crímenes de lesa humanidad en relación al establecimiento de menores de entre 12 y 17 años de edad con miembros del Grupo del Caribe. En particular, la representación legal de las víctimas quiere decir que, tal como surge el párrafo 32 de los hechos de este caso, se desprende que el fenómeno de establecimiento y ofrecimiento de menores a miembros del Grupo del Caribe se ha comenzado a desarrollar a partir del establecimiento de estos grupos en los respectivos departamentos de actuación, el Departamento Sur y en el Departamento Caribe. Y se ha venido incrementando, lo cual demuestra el ataque de carácter generalizado. Por otra parte, se vio enmarcado en la política de la propia organización. En este sentido, la representación legal de las víctimas desea observar a esta excelentísima Sala de Cuestiones Preliminares Sexta al respecto que el Grupo del Caribe promocionó de manera implícita esta práctica de ofrecimiento por parte de los padres de estas menores a los miembros del Grupo del Caribe. Y ello básicamente porque fue el mismo Grupo del Caribe el que generó este entorno coactivo de amenazas e intimidaciones permanentes a los padres de las menores con las que después se vieron establecidas. Y que además esto fue en función de que a cambio los Grupos del Caribe debieran prestar claramente servicios de seguridad, pues ellos eran los mismos que generaban la inseguridad en el Departamento del Caribe. En este sentido, la población civil atacada ha sido elegida por su género. Estamos hablando de niñas y muchachas menores de entre 12 y 17 años de edad, que una vez que comenzaron a estar establecidas con estos miembros del Grupo del Caribe, no tuvieron ningún tipo de elección. A este respecto, la representación legal de las víctimas quiere observar que se encuentran configurados los elementos específicos para caracterizar el crimen de lesa humanidad de esclavitud sexual en perjuicio de las menores establecidas con estos miembros de los grupos. Y en particular porque de los elementos de los crímenes surge y es necesario que el autor ejerza determinados derechos de propiedad sobre la víctima. Y al respecto, claramente se puede observar en el material fáctico aportado que las menores, luego de estar establecidas, pasaban a depender completamente material y económicamente con los miembros de estos grupos. Y no tenían elección, es decir, existía una regla no escrita, una regla mortal, por la cual se establecía que ante cualquier decisión unilateral adoptada por la menor de escapar de la relación, la misma sería asesinada, esto es, la misma sería ejecutada. De hecho, luego de la implementación de la Operación Armonía Social, 1000 muchachas han sido asesinadas en manos de miembros del Grupo del Caribe, al intentar escapar de la relación en la que forzadamente se encontraban involucradas. A este respecto, la representación legal de las víctimas quiere destacar, tal como lo ha hecho la Sala de Cuestiones Preliminares Segunda en el caso Katanga, que a los efectos de valorar cuándo existe esclavitud sexual o no, deben tenerse en cuenta la autonomía, la libertad, la capacidad de decidir asuntos vinculados a la sexualidad, la imposibilidad de autodisponer de su libertad ambulatoria. Y en este caso, las menores se encontraban completamente privadas de libertad en manos de estos miembros de los grupos establecidos. Al respecto, en cuanto a la petición efectuada por la Fiscalía solicitando la jurisdicción de la Corte para entender los casos de menores establecidas con anterioridad a la entrada en vigencia del Estatuto de Roma y que continúan bajo las mismas condiciones luego de la vigencia del Estatuto, la representación legal de las víctimas desea precisar al respecto que corresponde solicitar específicamente a esta sala que entienda en relación a un crimen en particular, cuál es en este caso el crimen de lesa humanidad de esclavitud sexual. Y esto porque fundamentalmente se trata de un delito de carácter permanente. La propia Corte ha reconocido a través del caso contra Tomás Lubangadilo la necesidad y ha admitido la intervención de la Corte para juzgar en caso de crímenes permanentes. A este respecto y contestando lo planteado por la defensa en cuanto a la existencia de una nota al pie, específicamente la nota al pie 24,
contemplada para el crimen de lesa humanidad de desaparición forzada, la representación legal de las víctimas desea establecer que dicha nota al pie ha sido producto de una deliberación adoptada por los Estados en la Asamblea de Estados Partes y que al respecto, si bien se trata de la desaparición forzada de personas de un delito permanente, tal como lo ha reconocido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los Estados Partes, de haber tenido la voluntad de excluir de la competencia de la Corte algún otro delito permanente, claramente lo podrían haber hecho, pues de hecho ha sucedido con la nota al pie 24 del Estatuto de los Elementos de los Crímenes. Por ello, honorables magistrados, la representación legal de las víctimas desea establecer y solicitar que no estamos aquí reclamando ni más ni menos que lo que nos corresponde. Solamente estamos reclamando lo que entendemos en este caso como la justicia. Por ello, si la presidenta del tribunal me autoriza, cedo la palabra a mi colega para que continúe con la exposición. Honorable magistrado y honorables magistradas, distinguidos agentes de la Fiscalía, respetables representantes de la defensa y demás público presente, a todos y todas muy buenos días. Como adelantó mi colega, mi nombre es María Victoria Romanuti y a continuación daré tratamiento a las restantes cuestiones previstas en la agenda de la sesión de la presente audiencia de confirmación de cargos. En primer lugar, haré referencia a cómo en este caso concurren los requisitos para que la situación de violencia suscitada entre los miembros del Grupo del Sur y del Grupo del Caribe desde el 15 de diciembre del año 2010 revista carácter de conflicto armado no internacional a la luz de lo previsto por el artículo 8, inciso 2, apartado F del Estatuto de Roma. Luego, teniendo por acreditado este elemento contextual de los crímenes de guerra, esta representación legal de las víctimas argumentará acerca de cómo de los hechos de este caso surgen motivos fundados para creer que los miembros del Grupo del Caribe han cometido el crimen de guerra especialmente tipificado por el artículo 8, inciso 2.e, apartado 7 del Estatuto de Roma, de utilización de menores de 15 años para participar activamente en las hostilidades. Y finalmente haremos referencia de cómo la conducta del imputado es pasible de ser encuadrada en el tipo de responsabilidad previsto en el artículo 25, inciso 3.d del Estatuto de Roma. Así entonces, con la venia de la presidenta del tribunal, doy inicio a mi presentación. Muchas gracias. En primer lugar, entonces, esta representación entiende que la situación de violencia armada que se ha venido dando entre los miembros del Grupo del Sur y Grupos del Caribe desde el 15 de diciembre del año 2010 reviste carácter de conflicto armado no internacional. Así, este excelentísimo tribunal, en el fallo condenatorio al señor Tomás Lubangadilo, ha establecido que debe acreditarse tan solo para tenerse por configurado este conflicto armado no internacional a la luz del artículo 8, inciso 2.f, el despliegue de violencia armada en forma prolongada entre, en una de sus variables, grupos armados organizados. En punto a la prolongación del conflicto en nuestro caso, debemos recordar que el mismo ya se viene extendiendo hace más de 15 meses y se mantiene aún hoy en plena vigencia. Como ha establecido la Fiscalía, ya este excelentísimo tribunal ha determinado por un conflicto que no excedía de los 6 meses en el caso Tomás Lubangadilo y así también al confirmar los cargos contra el señor Bembagombo. Precisamente ha dado por acreditado este elemento de prolongación con conflictos armados que no superaban entonces los 6 meses de duración, con lo cual en el entendimiento de que esta Corte debería procurar sostener decisiones coherentes y congruentes, entendemos que esta interpretación también debería extenderse al presente caso. Más allá de la prolongación del conflicto, de todos modos también debemos tener en cuenta que el mismo ha sido lo suficientemente intenso. En lo que va del curso del mismo ya se han producido más de 3.500 muertes y las mismas, según surgen los hechos del caso, se han venido dando en forma creciente. Además, debemos recordar que han sido las mismas autoridades nacionales del Estado de Blenda las que han determinado que esta situación se ha tornado verdaderamente inmanejable. Por otra parte, y en lo que hace a la organización de los grupos armados que se están enfrentando, debemos tener en cuenta que no estamos aquí hablando de individuos sin coordinación o mera delincuencia común, sino claramente de grupos que cuentan con una estructura jerárquica compleja. Aquí tenemos a los jefes supremos de estos grupos que consiguen que sus órdenes sean efectivamente cumplidas por los miles y miles de miembros que integran estas organizaciones gracias a la existencia de códigos de conducta internos que se hacen respetar por un estricto aparato disciplinario que castiga incluso cualquier error o traición con la muerte. Así entonces esta representación entiende en forma contraria, como ha planteado la defensa, que
la organización de estos grupos es suficiente para que los mismos hayan concebido y llevado a cabo operaciones militares en el territorio de los departamentos Sur y Departamento Caribe, lo cual también se condice con la actividad que vienen desarrollando estos grupos, especialmente la actividad de tráfico ilícito de armas, lo cual les daba claramente la infraestructura y la logística para disponer de armamento y poder distribuirlo a lo largo de sus territorios. Por otra parte, también debemos tener en cuenta que este conflicto que se ha suscitado, una vez suscitado de forma intempestiva por la discusión de los líderes de estos grupos, el mismo ha claramente escalado, logrando llegar a este carácter de conflicto armado no internacional. Y por todo lo expuesto entonces, esta representación solicita se tengan en cuenta estas observaciones y opiniones para que en base a lo peticionado por la Fiscalía se declare que esta situación de violencia claramente excede de los meros disturbios internos y configura un conflicto armado no internacional a la luz del artículo 8, inciso 2, punto F del Estatuto de Roma. En relación con lo anterior y en virtud de lo establecido en la decisión de esta excelentísima sala en cuanto a que desea recibir opiniones de estas partes sobre la implicancia que la calificación de este conflicto podría tener en relación al posible envío de Fuerzas Armadas por parte del Estado de Blenda para hacerse cargo de esta situación de conflicto. Esta representación desea destacar que en virtud de lo previsto por el artículo 8, inciso 3 del Estatuto de Roma y por otros instrumentos internacionales por los cuales se vincula el Estado de Blenda, entendemos que las autoridades nacionales deberían adoptar todos los medios legítimos que tienen a su alcance para restablecer el orden público en estos departamentos de su Estado, claramente alterado por esta situación de violencia que cada vez día a día afecta a más víctimas, en lo que aquí nos interesa a esta representación, particularmente a esas menores establecidas con los miembros del Grupo del Caribe que están siendo aún hoy utilizadas para participar activamente en estas hostilidades. En este sentido, el Comité Internacional de la Cruz Roja ha establecido que es un deber de los Estados el de hacer respetar el derecho internacional humanitario en el marco de los conflictos armados no internacionales que tengan lugar en sus territorios. Y en la cuarta conferencia sobre la mujer celebrada en Beijing en 1995 se ha establecido que este deber se ve reforzado cuando específicamente la finalidad es proteger a niñas y mujeres, lo cual claramente es lo que sucede en este caso. Además, debemos tener en cuenta que el Estado de Blenda no solamente se encontraría obligado a hacer respetar el derecho internacional humanitario, sino también el derecho internacional a los derechos humanos en el marco de este conflicto. Así, como ya ha establecido la excelentísima magistrada de este tribunal, la doctora Silvia Steiner, en consonancia con el excelentísimo magistrado de la Corte Internacional de Justicia, Augusto Cansado Trindaggi, de estos dos sistemas de derecho internacional humanitario y de derecho internacional de los derechos humanos surgen un núcleo de derechos humanos básicos que deben hacerse respetar siempre, sea la situación de conflicto, sea la situación de paz. Por lo tanto, más allá de la calificación que esta Corte decida darle a este conflicto, el Estado de Blenda debería, en base a que el artículo 3 común a los 4 convenios de Ginebra establece, más allá del sistema de derecho internacional de derechos humanos, del cual el Estado de Blenda forma parte del sistema interamericano, un núcleo de derechos humanos básicos que debe hacerse respetar siempre, derivado del principio de humanidad, es entonces que el Estado debería intervenir para que se haga respetar principalmente los principios de inviolabilidad de la persona humana, el principio de no discriminación y el principio de seguridad personal. Por otra parte... Disculpe, señora abogado, la sala no le queda claro cuál es el argumento que se lleva adelante en relación a la responsabilidad del Estado en relación con el objeto de esta audiencia, que es discutir la responsabilidad criminal de un sujeto determinado. Por favor, ¿nos puede explicar? Sí, cómo no. Agradezco su pregunta, magistrada. Las referentes consideraciones son vertidas en base a que esta excelentísima sala ha dispuesto que desea oír las opiniones al respecto y que es del interés de las víctimas que efectivamente el Estado tome intervención en las mismas, y la trascendencia pública de esta audiencia debe ser tenida también en cuenta para hacer llegar estas consideraciones. Sin embargo, esta representación claramente entiende que esta Corte no decidirá al respecto, no tiene competencia para decidir respecto al Estado ninguna medida que lo obligue a actuar de una u otra manera. Bien, acreditado entonces por esta representación, teniendo por acreditado el elemento contextual que hace a los crímenes de guerra, además consideramos que surge claramente de los hechos de este caso que hay motivos fundados para creer que se ha cometido específicamente el crimen de guerra de utilización de menores de 15 años para participar activamente en estas hostilidades.
Los miembros del Grupo del Caribe, como ha quedado demostrado, utilizaban estas menores con ellos establecidas para que transporten provisiones varias como ropa, alimentos y medicamentos, pero sobre todo hay que tener en cuenta que transportaban armamentos y municiones a determinados puntos de encuentro señalados específicamente al efecto, señalados por estos miembros del Grupo del Caribe que se veían involucrados en este conflicto armado. Este excelentísimo tribunal, como ya se ha dicho, ya ha determinado en el caso Lubanga, tanto al confirmar los cargos como reafirmándolo después al condenarlo el 14 de marzo del presente año, que el término participación activa que se introduce en el artículo 8, inciso 2.E7, ha sido delimitado. Perdone, señor abogado, una pregunta. De acuerdo con la imputación que hace la Fiscalía, son 3 delitos relativos a los niños soldados. Es el alistamiento, conscripción y uso de niños soldados, lo que le es imputado al señor Pozo. Mi pregunta es si usted ve que los requisitos propios del delito, por ejemplo, de enlistamiento de niños, se ven cumplidos, sin pasar al delito de uso. ¿Cómo se define el delito de enlistamiento de niños y si esos requisitos se ven cumplidos en el caso? Agradezco su pregunta, magistrado. Esta representación, al respecto, desea precisar que considera que de los hechos solamente cabe, es decir, la calificación legal apropiada sería tan solo en cuanto a la utilización de menores en el marco de un conflicto armado, no así de reclutamiento o alistamiento, ya que los mismos no han sido incorporados a las filas armadas de estos grupos para participar activamente en forma directa de este combate. Sí, los mismos han sido utilizados entonces con actividades relacionadas al combate, específicamente este transporte de provisiones. Entendemos que... ¿Es su interpretación de este tipo penal, de esta norma, que un niño puede ser víctima del delito de uso sin haber sido enlistado o conscripto en una milicia? La sala tiene que entender eso, que las víctimas proponen esta interpretación. Agradezco su pregunta, magistrado. Ya ha establecido este excelentísimo tribunal en decisiones anteriores, precisamente en el caso de Lubanga, que estos 3 tipos de reclutamiento, alistamiento y utilización son tipos distintos que presentan elementos también diferentes y por lo tanto la utilización puede darse sin que haya habido reclutamiento o alistamiento. En este punto, entonces, debemos tener en cuenta que el Estatuto de Roma prevé la participación activa en forma especial, diferenciándose del protocolo adicional segundo que preveía tan solo la participación directa, pues ha sido la intención de los redactores el incluir estas actividades relacionadas para ampliar la protección a estos menores que son verdaderamente víctimas del conflicto, tal cual surge también con instrumentos de derecho internacional anteriores como la Declaración del Cabo de 1997, que además define al niño o niña soldados. Este excelentísimo tribunal ya ha sostenido que el transporte de provisiones es una de las formas de que se dé por configuradas estas actividades relacionadas. Y en cuanto a que en utilización para las mismas el menor debe ser colocado en una situación de riesgo potencial, esta representación disiente con lo sostenido por la defensa en cuanto a que esto no se daría en el presente caso. Consideramos, por el contrario, que claramente desde el momento en que los miembros del Grupo del Caribe obligaban a estas menores a transportar armas y municiones, las mismas se convertían en objetivos militares potenciales para el enemigo, es decir, para los miembros del Grupo del Sur, y por lo tanto corría claramente grave riesgo la vida y la integridad física de estas menores. Por todo lo anterior es que esta representación también solicita se tengan en cuenta estas opiniones y observaciones para que se confirme el cargo de crimen de guerra de utilización de menores de 15 años imputado por la Fiscalía. Finalmente, y en punto a considerar la responsabilidad del señor Luis Ángel del Pozo, a la luz de lo previsto por el artículo 25, inciso 3.d del Estatuto de Roma, esta representación entiende que la misma se encuentra configurada desde que el señor Luis Ángel del Pozo ha colaborado en forma intencional y también significativa con un grupo de personas que contaba con un propósito criminal común y el señor Luis Ángel del Pozo lo ha hecho claramente con conocimiento de la actividad criminal de este grupo. Esta representación entiende del mismo modo que lo ha hecho la Fiscalía que la colaboración por parte de del señor Luis Ángel del Pozo debe ser entendida como un todo. Es decir, el señor Luis Ángel del Pozo aquí ha sido un verdadero colaborador significativo para los miembros del Grupo del Caribe. Su actividad claramente no es fácilmente fungible. El señor Luis Ángel del Pozo era una persona con una estrecha relación de confianza en la cual precisamente el señor Castañeda Ortega, jefe del Grupo del Caribe, se basaba a la hora de tenerlo en cuenta para tomar decisiones. Debemos tener presente que en esa reunión del 4 de diciembre celebrada en la hacienda propiedad del imputado,
estaba prevista la participación del mismo para tomar decisiones trascendentalísimas para los objetivos del Grupo del Caribe. Así, el señor Luis Ángel del Pozo sabía que ese día, surge esto de la respuesta aclaratoria 119, se tratarían las cuestiones de la necesidad de adoptar una acción ejemplarizante respecto a la comunidad afroamericana Glander, pero también sabía que esta necesidad surgía de otra necesidad fundamental para este grupo, que era sostener las actividades ilícitas del mismo por medio del despliegue de la Operación Armonía Social y garantizar que la misma siga desarrollándose en forma efectiva. También conocía, al momento de decidir aportar este inmueble para esta reunión, el señor Luis Ángel del Pozo conocía perfectamente la importancia de las relaciones de este grupo con el vecino estado de Bandaña. Por lo tanto, el señor Luis Ángel del Pozo claramente, al momento de aportar este inmueble, conocía la actividad criminal del grupo, más allá de que no haya sabido por un hecho imprevisto que no le permitió, un problema de salud que no le permitió hacerse presente efectivamente en esta reunión y tomar la decisión específica de atacar del modo en que se hizo la comunidad afroamericana Glander. Él claramente sabía, conocía de los propósitos criminales y de la actividad criminal que este grupo venía desarrollando, específicamente en el desarrollo de la Operación Armonía Social. Por otra parte, el señor Luis Ángel del Pozo en todo momento se vio con intención de colaborar con este grupo criminal. Él siempre sostuvo económicamente por contratación de servicios a este grupo. Y debemos tener en cuenta además que una vez que esta situación desarrollada en el Estado de Blenda se remite a esta Corte Penal Internacional, conociéndose en la opinión pública nacional e internacional todos los crímenes que se estaban cometiendo, también incluso el establecimiento, la práctica de establecimiento de menores y en el marco de la misma la comisión de los crímenes de lesa humanidad, de esclavitud sexual y otros abusos sexuales conexos. Debemos tener en cuenta que ya conociendo todo esto el señor Luis Ángel del Pozo, aún así decide seguir participando y colaborando con los máximos líderes del Grupo del Caribe al acordar con el señor Castañeda Ortega realizar la nefasta campaña mediática en el vecino estado de Bandaña, precisamente aquel que era tan importante para este grupo a los fines de sostener sus actividades ilícitas y el tráfico que se destinaba precisamente, primordialmente a este estado. Así, el señor Luis Ángel del Pozo aporta, y esto también hace la no fungibilidad de su actividad, su red de contactos que poseía en este vecino estado y decide trasladar ni más ni menos que su residencia al mismo para llevar a cabo esta campaña mediática. Es por todo lo expuesto y además considerando que el elemento subjetivo que hace a este tipo criminal, como han sostenido prestigiosos doctrinarios como Cay Ambos y el doctor Héctor Olázolo, el elemento subjetivo es especial respecto a lo que se requiere en el artículo general del 30. Lo importante aquí es que el señor Luis Ángel del Pozo conozca la actividad criminal del grupo, más allá de los elementos específicos de cada crimen en particular que se le imputa a esos miembros, a ese grupo que actuó con un propósito criminal común, cuál es el Grupo del Caribe. Por todo lo antes expuesto, es que esta representación desea destacar que en base a las opiniones y observaciones vertidas, solicitamos se tenga en cuenta y se confirmen los cargos imputados por la Fiscalía de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra antes expuestos. Honorables magistrados, las voces de la víctima, el objetivo de las víctimas de hacer oír sus voces, aquí se ha cumplido. El objetivo de las víctimas de que se conozca la verdad de los hechos se está cumpliendo. El objetivo final de que se haga justicia solamente se cumplirá cuando esta excelentísima sala, en base a la exhaustiva prueba aportada por la Fiscalía, asigne al imputado a una sala para su posterior enjuiciamiento. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que por las partes y participantes de esa audiencia fueron formulados puntos muy importantes y entonces la sala decidió que a cada parte será dada la oportunidad de formular su réplica. Permítanme recordarles que cada parte y los participantes tendrán no más que 7 minutos para producir su réplica. Empezamos, por lo tanto, con la Fiscalía. Su Señoría,
Pido perdón al señor fiscal, tenemos un pequeño problema técnico, hay que cambiar los tapes y por lo tanto hay que suspender la sesión por señora oficial de corte. Muy bien, vamos a suspender la sesión por 10 minutos. Esto les dará a las partes y participantes la oportunidad de preparar sus réplicas. La sala son las 11:30, la sala vuelve a reunirse a las 11:40. La sesión está suspensa. Todos de pie.